Gran satisfacción fue para don Víctor Quintanar, que volvía del casino, encontrar a su mujer conversando alegremente con el simpático y caballeresco don Álvaro, a quien él iba cobrando una afición que, según frase suya, no solía prodigar. Estoy por decir, aseguraba, que después de Frígilis, Ripamilán y Vegallana, ya es don Álvaro el vecino a quien más aprecio. No pudiendo dar a su amigo los golpecitos en el hombro con que solía saludarle, los aplicó a las ancas del jaco, que se dignó mirar, volviendo un poco la cabeza al humilde infante. «Hola, hola, hipógrafo violento, que corriste parejas con el viento», dijo don Víctor, que manifestaba a menudo su buen humor recitando versos del príncipe de nuestros ingenios o de algún de otro de los astros de primera magnitud. A propósito de teatro, don Álvaro, con que esta noche el buen Perales nos da por fin don Juan Tenorio. Algunos beatos habían intrigado para que hoy no hubiera función. Mayor absurdo, el teatro es moral, cuando lo es, por supuesto. Además, la tradición, la costumbre. Don Víctor habló largo y tendido de la moralidad en el arte, separándose a veces del hipogrifo violento que se impacientaba con aquella disertación académica. Don Álvaro aprovechó la primera ocasión que tuvo para suplicar a Quintanar que obligase a su esposa a ver el Don Juan. «Calle usted, hombre, vergüenza da decirlo, pero es la verdad. Mi mujercita, por una de esas rarísimas casualidades que hay en la vida, nunca ha visto ni leído el Tenorio. Sabe versos sueltos de él, como todos los españoles, pero no conoce el drama o la comedia, lo que sea, porque, con perdón de Zorrilla, yo no sé si... demonio de animal, me va metido la cola por los ojos. Sepárese usted un poco, porque este no sabe estarse quieto, pero dice usted que Anita no ha visto el Tenorio, eso es imperdonable, aunque a don Álvaro el drama de Zorrilla le parecía inmoral, falso, absurdo, muy malo, y siempre decía que era mucho mejor el don Juan de Molière, que no había leído, le convenía ahora alabar el poema popular y lo hizo con frases de gacetillero agradecido. Quintanar no le perdonaba a Zorrilla la ocurrencia de atar a Mejía codo con codo y le parecía indigna de un caballero la aventura de don Juan con doña Inés de Pantoja. Así cualquiera es conquistador, pero fuera de eso juzgaba hermosa creación la de Zorrilla, aunque las había mejores en nuestro teatro moderno. A don Álvaro se le antojaba muy verosímil y muy ingenioso y oportuno el expediente de sujetar a don Luis y meterse en casa de su novia en calidad de prometido. Aventuras así las había llevado él a feliz término, y no por eso se creía deshonrado, pues el amor no se anda con libros de caballerías, y unas eran las empresas del placer y otras las de la vanagloria. Cuando se trataba de estas, lo mismo él que don Juan sabía proceder con todos los requisitos del punto de honor, pero esta opinión también se la cayó el jefe del Partido Liberal, dinástico, de Vetusta, y unió sus ruegos a los de don Víctor para obligar a doña Ana a ir al teatro aquella noche. Si es una perezosa, si ya no quiere salir, si ha vuelto a las andadas, a las encerronas, pero lo que es hoy no tiene escape. En fin, tanto insistieron que a Ana, puesto los ojos en los de Mesía, prometió solemnemente ir al teatro. Y fue. Entró a las 8:15, la función comenzaba a las 8, en el palco de los Vegallana, en compañía de la marquesa Edelmira, Paco y Quintanar. El teatro de Vetusta, o sea, nuestro coliseo de la Plaza del Pan, según le llamaba en elegante perífrasis el gacetillero y crítico de Lábaro, era un antiguo corral de comedias que amenazaba ruina y daba entrada gratis a todos los vientos de la rosa náutica. Si soplaba el norte y nevaba, solían deslizarse algunos copos por la claraboya de la lucerna. Al levantarse el telón, pensaban los espectadores sensatos en la pulmonía y algunos de las butacas se embozaban prescindiendo de la buena crianza. Era un axioma vetustense que al teatro había que ir abrigado. Las más distinguidas señoritas, que en el Espolón y el Paseo Grande lucían todo el año vestidos de colores alegres, blancos, rojos, no llevaban al coliseo de la Plaza del Pan más que gris y negro y matices infinitos del castaño, a no ser en los días de gran etiqueta. Los cómicos temblaban de frío en el escenario,
dentro de la cota de malla, y las bailarinas aparecían azules y moradas dando diente con diente debajo de los polvos de arroz. Las decoraciones se habían ido deteriorando y el ayuntamiento, donde predominaban los enemigos del arte, no pensaban en reemplazarlos, como en la comedia que representan en el bosque de los personajes del sueño de una noche de verano. La fantasía tenía que suplir en el teatro de Vetusta las deficiencias del lienzo y del cartón. No había ya más bambalinas que las de Salón Regio, que figuraban en sabia perspectiva artesonado de oro y plata, y los de cielo azul y sereno, pero como la mayor parte de nuestros dramas modernos exige sala decentemente amueblada, sin artesones ni cosa parecida, los directores de escena solían decidirse en tales casos por el cielo azul. A veces los telones y bastidores se hacían los remolones o se precipitaban en su caída, y en una ocasión el buen Diego Marcilla, atado a un árbol codo con codo, se encontró de repente en el camarín de doña Isabel de Segura, con lo que el drama se hizo inverosímil a todas luces. La decoración de bosque se había desplomado. Ya estaban los vetustenses acostumbrados a esto que llamaba Ronzal anacronismos. Pasaban por todo, en particular las personas decentes, de palcos principales y plateas, que no iban al teatro a ver la función, sino a mirarse y despellejarse de lejos. En Vetusta, las señoras no quieren las butacas, que en efecto no son dignas de señoras, ni butacas siquiera, solo se degradan tanto las cursis y algunas damas de aldea en tiempo de feria. Los pollos elegantes tampoco frecuentan la sala, o patio como se llama todavía. Se reparten por palcos y plateas donde, apenas rescatados, fuman, ríen, alborotan, interrumpen la representación, por ser todo esto de muy buen tono y fiel imitación de lo que muchos han visto en algunos teatros de Madrid. Las mamás desengañadas dormitan en el fondo de los palcos, las que son o se tienen por dignas de lucirse, comparten con las jóvenes la seria ocupación de ostentar sus encantos y sus vestidos oscuros, mientras que con los ojos y la lengua cortan los de las demás. En opinión de la dama vetustense, en general el arte dramático es un pretexto para pasar 3 horas cada 2 noches observando los trapos y los trapicheos de sus vecinas y amigas. No oyen, ni ven, ni entienden lo que pasa en el escenario. Únicamente cuando los cómicos hacen mucho ruido, bien con armas de fuego, con una de esas añagorisis en que todos resultan padres e hijos de todos y enamorados de sus parientes más cercanos, con los consiguientes alaridos. Solo entonces vuelve la cabeza la buena dama de Vetusta para ver si ha ocurrido allá adentro alguna catástrofe de verdad. No es mucho más atento ni impresionable el resto del público ilustrado de la culta capital. En lo que están casi todos de acuerdo es en que la zarzuela es superior al verso, y la estadística demuestra que todas las compañías de verso truenan en Vetusta y se disuelven. Las partes de por medio suelen quedarse en el pueblo y se les conoce porque les toma el invierno con ropa de verano, muy ajustada por lo general. Unos se hacen vecinos y se dedican a coristas endémicos para todas las óperas y zarzuelas que haya que cantar, y otros consiguen un beneficio en que ellos pasan a primeros papeles y ayudados por varios jóvenes aficionados de la población representan alguna obra de empeño, ganan 10 o 12 duros y se van a otra provincia a tornar otra vez. Estos artistas de verso también paran a veces en la cárcel según el gobierno que rige los destinos de la nación. Suelen tener la culpa el empresario que no paga y además insulta el hambre de los actores. Al considerar esta mala suerte de las compañías dramáticas en Vetusta, podría creerse que el vecindario no amaba la escena, y así en general, pero no faltan clases enteras, la de mancebos de tienda, la de los cajistas, por ejemplo, que cultivan en teatros caseros el difícil arte de Thalía y con grandes resultados según El Lábaro y otros periódicos locales.
Cuando Ana Ozores se sentó en el palco de Vegallana, en el sitio de preferencia que la marquesa no quería ocupar nunca, en las plateas y principales hubo cuchicheos y movimientos. La fama de hermosa que gozaba y el verla en el teatro de tarde en tarde explicaba en parte la curiosidad general, pero además hacía algunas semanas que se hablaba mucho de la regenta. Se comentaba su cambio de confesor, que por cierto coincidía con el afán del señor Quintanar de llevar a su mujer a todas partes. Se discutía si el magistral haría de su partido a la de Ozores, si llegaría a dominar a don Víctor por medio de su esposa, como había hecho en casa de Carraspique. Algunos más audaces, más maliciosos y que se creían más enterados decían al oído de sus íntimos que no faltaban quien procurase contrarrestar la influencia del provisor, Visitación y Paco Vegallana, que eran los que podían hablar con fundamento, guardaban prudente reserva. Era Obdulia quien se daba aires de saber muchas cosas que no sabía. La regenta, la regenta será como todas, las demás somos tan buenas como ella, pero su temperamento frío, su poco trato, su orgullo de mujer intachable la hacen ser menos expansiva y por eso nadie se atreve a murmurar, pero tan buenas como ella son muchas. Las reticencias de la Fandiño eran todavía recibidas con desconfianza en casi todas partes, pero con motivo de condenar su mala lengua, corría de boca en boca el asunto de sus murmuraciones vagas y cobardes. Obdulia meditaba poco lo que decía, hablaba siempre aturdida por máquina pensando en otra cosa, iba sacándole filo a la calumnia sin sospecharlo. Además, el mayor crimen que podía haber en la regenta, y no crea ella que a tanto llegase, era seguir la corriente. En Madrid y en el extranjero, esto es el pan nuestro de cada día, pero en Vetusta fingen que se escandalizan de ciertas libertades de la moda, las mismas que se las toman de tapadillo, entre sustos y miedos, sin gracia, del modo cursi, como aquí se hace todo. Pero, ¿qué se puede esperar de unas mujeres que no se bañan, ni usan las esponjas más que para lavar a los bebés? Obdulia, cuando hablaba con algún forastero, desahogaba sus desprecios escribiendo la hipocresía anticuada y la suciedad de las mujeres de Vetusta. Créame usted, repetía, no sabe su cuerpo lo que es una esponja, se lavan como gatas y se la pegan al marido como en tiempo del rey que rabió. Cuánta porquería y cuánta ignorancia. Ana, acostumbrada muchos años hacia la mirada curiosa, insistente y fría del público, no reparaba casi nunca en el efecto que producía su entrada en la iglesia, en el paseo, en el teatro, pero la noche de aquel día de todos los santos recibió como agradable incienso el tributo espontáneo de admiración y no vio en él, como otras veces, curiosidad estúpida, ni envidia, ni malicia. Desde la aparición de don Álvaro en la plaza, el humor de Ana había cambiado, pasando de la aridez y el vestido negro y frío a una región de luz y calor que bañaban y penetraban todas las cosas. Aquellas bruscas transformaciones del ánimo las atribuía supersticiosamente a una voluntad superior que regía la marcha de los sucesos, preparándolos como experto autor de comedias, según convenía el destino de los seres. Esta idea, que no aplicaba con entera fe a los demás, la creía evidente en lo que a ella misma le importaba. Estaba segura de que Dios le daba de cuando en cuando avisos, le presentaba coincidencias para que ella aprovechase ocasiones, oyóse lecciones y consejos. Tal vez era esto lo más profundo de la fe religiosa de Ana. Creía en una atención directa, ostensible y singular de Dios a los actos de su vida, a su destino, a sus dolores y placeres. Sin esta creencia no hubiera sabido resistir las contrariedades de una existencia triste, sosa, desencaminada, inútil. Aquellos 8 años vividos al lado de un hombre que ella creía vulgar, bueno de la manera más modesta del mundo, maniático, insustancial. Aquellos 8 años de juventud, sin amor, sin fuego, de pasión alguna, sin más atractivos que tentaciones efímeras rechazadas al parecer, creía aquella que no hubiera podido sufrirlos, a no pensar que Dios se los había mandado para probar el temple de su alma y tener en qué fundar la predilección con que la miraba. Se creía en sus momentos de fe egoísta, admirada por el ojo invisible de la providencia, el que todo lo ve y la veía a ella. Estaba satisfecho y la vanidad de la regenta necesitaba esta convicción para no dejarse llevar de otros instintos, de otras voces que, arrancándola de sus abstracciones, le presentaban imágenes plásticas y objetos del mundo amables, llenas de vida y de calor.
Cuando descubrió en el confesionario del magistral un alma hermana, un espíritu supra-vetustense capaz de llevarla por un camino de flores y de estrellas a la región luciente de la virtud, también creyó Ana que el hallazgo se lo debía a Dios y como aviso celestial pensaba aprovecharlo. Ahora, al sentir revolución repentina en las entrañas en presencia de un gallardo jinete que venía a turbar con las corvetas de su caballo el silencio triste de un día de marasmo, la regenta no vaciló en creer lo que le decían voces interiores de independencia, amor, alegría, voluptuosidad pura, bella, digna de las almas grandes. Sus horas de rebelión nunca habían sido tan seguidas. Desde aquella tarde ningún momento había dejado de pensar lo mismo, que era absurdo que la vida pasase como una muerte y que el amor era un derecho de la juventud, que Vetusta era muy lodazal de vulgaridades, que su marido era una especie de tutor muy respetable a quien ella solo debía la honra del cuerpo, no el fondo de su espíritu, que era una especie de subsuelo que él no sospechaba siquiera que existiese, de aquello que don Víctor llamaba los nervios, asesorado por el doctor don Robustiano Somoza, y que era en el fondo de su ser lo más suyo, lo que ella era. En suma, de aquello no tenía que darse cuenta. Amaré, lo amaré todo, lloraré de amor, soñaré como quiera y con quien quiera. No pecará mi cuerpo, pero el alma la tendré anegada en el placer de sentir esas dos cosas prohibidas por quien no es capaz de comprenderla. Estos pensamientos que sentía Ana volar por su cerebro como un torbellino, sin poder contenerlos, como si fuesen voces de otro que retumbaban allí, la llenaban de un terror que le encantaba. Si algo en ella temía el engaño, veía el sofisma debajo de aquella gárrula turba de ideas sublevadas que reclamaban supuestos derechos. Ana procuraba ahogarlo y como engañándose a sí misma, la voluntad tomaba la resolución cobarde, egoísta, de dejarse ir. Así llegó al teatro, había cedido a los ruegos de don Álvaro y de don Víctor sin saber cómo, temiendo que aquello era una cita y una promesa, y sin embargo iba. Cuando se vio sola delante del espejo en su tocador, se la figuró que la Ana de enfrente le pedía cuentas y formulando sus pensamientos en periodos complejos dentro del cerebro, se dijo, bueno, voy, pero es claro que si voy me comprometo con mi honra a no dejar que ese hombre adquiera sobre mí derecho alguno. No sé lo que pasará allí, no sé para qué punto alcanza este aliento de libertad que ha venido de repente a inundar la sequedad de dentro, pero ir al teatro es prueba de que allí no ha de haber pacto alguno que ofenda al decoro. No saldré de allí con menor honor que tengo. Y después de pensar y resolver esto, se vistió y se peinó lo mejor que supo, y no volvió a poner en tela de juicio puntos de honra, peligros ni compromisos de los que a don Víctor tanto gustaba ver en versos de Calderón y de Montero. El palco de Vegallana el palco de Vegallana en una platea contigua a la del escenario Proseño, que en Vetusta llamaba bolsa, porque la separa un tabique de las otras y queda aparte, algo escondida. La bolsa de enfrente, izquierda del actor, era la de Mesías y otros elegantes del casino, algunos banqueros, un título y dos americanos, de los cuales el principal era don Frutos Redondo, sin duda alguna. Don Frutos no perdía función. A este le gustaba el verso y tente tieso, como él decía, y se declaraba a sí mismo con la autoridad de sus millones de pesos, inteligentes de primera fuerza, en achaques de comedias y dramas. No veo la tostada, decía don Frutos, que había aprendido esta frase por culta y poco inteligible en los artículos de fondo de un periódico serio. No veo la tostada, decía, refiriéndose a cualquier comedia que no había una lección moral, o por lo menos no la había al alcance de Redondo, y en no viendo la tostada condenaba al autor, y hasta decía que defraudaba a los espectadores, haciéndoles perder un tiempo precioso. De todas partes quería sacar provecho de don Frutos, y prueba de ello es que decía, por ejemplo, que Manrique se enamora de Leonor, y que el conde también se enamora, y se la disputan hasta que ella y el perdulario del poeta, amén de la gitana, se van al otro barrio. ¿Y qué? ¿Qué enseña eso? Que vamos aprendiendo, que voy yo ganando con esto, nada. A pesar de don Frutos y sus altercados de crítica dramática, la bolsa de don Álvaro, que así se llamaba en todas partes, era la más distinguida,
la que más atraía las miradas de las mamás y de las niñas y también las de los pollos vetustenses que no podían aspirar a la honra de ser abonados de aquel rincón aristocrático, elegante, donde se reunían los hombres de mundo. En Vetusta el mundo se andaba pronto, presididos por el jefe del Partido Liberal Dinástico. La mayor parte de ellos allí congregados habían vivido en Madrid algún tiempo y todavía imitaban costumbres, modales y gestos que habían observado allá. Así que, a semejanza de los socios de un club madrileño, hablaba a gritos en su palco, conversaban con los cómicos a veces, decían galanterías o desvergüenzas a coristas y bailarinas, y se burlaban de los grandes ideales románticos que pasaban por la escena mal vestidos, pero llenos de poesía. Todos eran escépticos en materia de moral doméstica, no creían en virtud de mujer nacida, salvo don Frutos, que conservaba frescas sus creencias, y despreciaban el amor, consagrándose con toda el alma, o mejor, con todo el cuerpo, a los amoríos. Creían que un hombre de mundo no puede vivir sin querida, y todos la tenían, más o menos barata. Las cómicas eran la carnaza que preferían para tragar el anzuelo de la lujuria, rebosando con la vanidad de imitar costumbres corrompidas de pueblos grandes, bailarinas de desecho, cantatrices inválidas, matronas del género serio, demasiado sentimentales en su juventud pretérita, eran perseguidas, obsequiadas, regaladas y hasta aburridas por aquellos seductores de campanario, incapaces los más de intentar una aventura sin el amparo de su bolsillo o sin contar con los humores herpéticos de las damas perseguidas o cualquier otra enfermedad física o moral que le hiciesen fácil, traída y llevada. El único conquistador serio del bando era don Álvaro, y todos le envidiaban tanto como admiraban su fortuna y su hermosa estampa, pero nadie como Pepe Ronsal, alias Trabuco, y antes el estudiante abandonado de la bolsa de enfrente, la vecina al palco de Vegallana. Trabuca era el núcleo de la que se llamaba la otra bolsa y había procurado rivalizar en elegancia, sans façon y mundo con la de Mesías, pero a su palco concurrían elementos heterogéneos, muchos de los cuales luchaban todo a perder, y no eran escépticos, sino cínicos, ni seductores más o menos auténticos, sino compradores de carne humana. Los abonados de esta otra bolsa eran Ronsal, Foja, Páez, que además tenía palco para su hija, Bedoya, un escribano famoso por su lujuria que le costaba mucho dinero, por su arte para descubrir virgen en las aldeas y por sus buenas relaciones con todas las celestinas del pueblo, un escultor no comprendido que no colocaba sus estatuas y se dedicaba a especulaciones de arqueólogo embustero, el juez de primera instancia que se dividía a sí mismo en dos entidades, primero el juez incorruptible, intratable, puercoespín sin pizca de educación, y el segundo, el hombre de sociedad, perseguidor de casas de mala fama, consuelo de todas las que lloraban desengaños de amores desgraciados, y tres o cuatro vejetes verdes del Partido Conservador, concejales que todo lo convertían en política. Pero si estos eran los que pagaban el palco, al concurrían cuantos socios del casino tenían amistad con cualquiera de ellos. Gonzalo había protestado varias veces. Señores, parece esto la cazuela, había dicho a menudo, pero en balde. Allí iba Joaquinito Orgaz y cuantos 7 vecinos madrileños pasaban por Vetusta, y hasta los que habían nacido y crecido en el pueblo y no lucían más que un barniz de la corte, y como la bolsa del otro era respetada y solo se atreviera a visitarla personas de posición, a Ronsal le llevaban los diablos. Desde su bolsa hasta se arrojaban perros chicos a la escena para exagerar la falta de compostura de los de enfrente. Algunos insolentes fumaban allí a vista del público y dejaban caer bolas de papel sobre alguna respetable calva de la orquesta. De vez en cuando les llamaban al orden desde el paraíso o desde las butacas, pero ellos despreciaban a la multitud y la miraban con aires de desafío, hablaban con los amigos que ocupaban las bolsas de los palcos principales y hacían señas ostentosas y nada pulcras a ciertas señoritas cursis que no se casaban nunca y vivían una juventud eterna, siempre alegres, siempre estrepitosas y siempre desdeñando las preocupaciones del recato. Estas damas eran pocas, la mayoría pecaban por el extremo de la seriedad insulsa y, en cuanto se veían expuestas a la contemplación del público, tomaban gestos y posturas de estatuas egipcias de la primera época.
cuando había estreno de algún drama o comedia muy aplaudida en Madrid, en el palco de Ronsal se discutía a grito pelado y solía predominar el criterio de un hacendado provincialismo que parecía allí lo más natural tratándose de arte. No había salido de Vetusta ningún dramaturgo ilustre y por lo mismo se miraba con ojeriza a los de afuera. Eso de que Madrid se quisiera imponer en todo no lo toleraban en la bolsa de Ronsal. Se llegó en alguna ocasión a declarar que se despreciaba la comedia porque los madrileños la habían aplaudido mucho y en Vetusta no se admitían imposiciones de nadie, no se seguía un juicio hecho. La ópera, el delirio de aquellos escribanos y concejales pagaban un dineral por oír un cuarteto que a ellos se les antojaba con tratado en el cielo, que sonaba como sillas y mesas arrastradas por el suelo con motivo de un desespero. ¿Se acuerdan ustedes de la Palavicini? Qué voz de arcángel, decía Foja, socarrón, escéptico en todo, pero creciente fanático de la música de los cuartetos de ópera de Dance. Ah, como el barítono Battistini. Yo no he oído nada, respondía el escribano, que estimaba la voz del barítono por lo varonil, más que la del tenor y la del bajo. Pues más varonil es la del bajo, decía Foja. ¿No lo cree usted? ¿Y usted qué dice, Gonzalo? Yo distingo. Sí, el bajo es cantante, pero a mí no me vengan ustedes con música. ¿Saben ustedes lo que yo digo? Que la música es el ruido que menos me incomoda. Ja, ja. Además, para tener ahí tenemos a Castelar. El escribano reía también el chiste y los concejales sonreían no por la gracia, sino por la intención. Aunque el palco de los marqueses tocaba con el de Ronsal, pocas veces los abonados del último se atrevían a entablar conversación con los de Gallana o quien allí estuviera convidado. Además de que el tabique intermedio dificultaba la conversación, los más no se atrevían, de hecho, a dar por no existente una diferencia de clases que, en teoría, muchos se burlaban. Todos somos iguales, decían muchos burgueses de Vetusta. La nobleza ya no es nadie. Ahora todo lo puede el dinero, el talento, el valor, etcétera, etcétera. Pero a pesar de tanta alaraca, a los más se les conocía hasta en su falso desprecio que participaban desde abajo de las preocupaciones que mantenían los nobles de allá arriba. En cambio, los de la bolsa de don Álvaro saludaban a los de Gallana, sonreían a la marquesa, asestaban los gemelos a Edelmira y hacían señas al marqués y a Paco, que solían visitar aquel rincón come y food. También esto lo envidiaba Ronsal, que era amigo político de Vegallana, pero trataba poco a la marquesa. Es demasiado borrico, decía doña Rufina cuando le hablaban de Trabuco, y procuraba tenerle alejado, tratándole con frialdad ceremoniosa. Ronsal se vengaba diciendo que la marquesa era republicana y que escribía en la placa de Barcelona y que había sido una cualquier cosa en su juventud. Estas calumnias le servían de desahogo y se le preguntaban el motivo de su inquina, contestaba: señores, yo me debo a la causa que defiendo y veo con tristeza, con profunda tristeza, que esa señora, la marquesa, doña Rufina, en una palabra, desacredita el partido conservador dinástico de Vetusta. Después de saborear el tributo de admiración del público, Ana miró a la bolsa de Mesía. Allí estaba él, reluciente, armado de aquella pechera blanquísima y tersa, de envidia de las envidias de Trabuco. En aquel momento, don Juan Tenorio arrancaba la careta del rostro de su venerable padre. Ana tuvo que mirar entonces a la escena porque la inaudita de Macía de don Juan había producido buen efecto en el público del Paraíso, que aplaudía entusiasmado. Perales, el imitador de Calvo, saludaba con modesto ademán, algo sorprendido de que se le aplaudiese en escena que no era de empeño. Mire usted al pueblo, dijo un concejal de la otra bolsa, volviéndose a Foja, el ex alcalde liberal. ¿Qué tiene el pueblo? Que es un majadero. Aplaude la gran felonía de arrancar la careta de un enmascarado. Que resulta padre, añadió Ronsal, circunstancia agravante. El hombre, abandonado en sus instintos, es naturalmente inmoral, y como el pueblo no tiene educación, el juez aprobó con la cabeza sin separar los ojos de los gemelos con que apuntaba a Obdulia, vestida de negro y rojo y sentada sobre 3 almohadones en un palco contiguo al de Mesía.
Ana empezó a hacerse cargo del drama en el momento en que Perales decía con un desdén gracioso y elegante: son pláticas de familia, de las que nunca hice caso. Era el cómico alto, rubio. Aquella noche, flexible, elegante y suelto, lucía buena pierna y le sentaba de perlas el traje fantástico, con pretensiones de arqueológico, que ceñía su figura esbelta. Don Víctor estaba enamorado de Perales. Él no había visto a Calvo y el imitador le parecía excelente, intérprete de las comedias de capa y espada. Le había oído decir con énfasis musical las décimas de la vida en sueño. Le había admirado en el desdén con el desdén, declamando con soltura y gran meneo de brazos y piernas las sutiles razones que comienzan así. ¿Y por qué vais que es error que haya en el mundo quien crea que el que quiere lisonjea? Escuchad lo que es amor. A su propia conveniencia dirige amor su fatiga, luego es clara consecuencia que ni con amor se obliga, ni con su correspondencia. Y don Víctor lo reputaban excelentísimo cómico. No paró hasta que se lo presentaron y a su casa lo hubiera hecho ir si su mujer fuera otra. En general, don Víctor envidiaba todo el que dejaba ver la contera de una espada debajo de una capa de grana, aunque fuese en las tablas y solo de noche. Conoció que Anita contemplaba con gusto los ademanes y las figuras de don Juan y se acercó a ella, el buen Quintanar, diciéndole al oído con voz trémula por la emoción: ¿verdad, hijita, que es un buen mozo? ¿Y qué movimientos tan artísticos de brazo y pierna? Dicen que eso es falso, que los hombres no andamos así, pero deberíamos andar. Y así seguramente andaríamos y gesticularíamos los españoles en el siglo de oro, cuando éramos dueños del mundo. Esto ya lo decía más alto para que lo oyeran todos los presentes. Bueno estaría que ahora que vamos a perder a Cuba, resto de nuestras grandezas, nos diéramos esos aires de señores y midiéramos el paso. La regenta no oía a su marido. El drama empezaba a interesarla de veras. Cuando cayó el telón, quedó con gran curiosidad y deseo de saber en qué paraba la apuesta de don Juan y Mejía. En el primer enteatro, don Álvaro no se movió de su asiento. De cuando en cuando miraba a la regenta, pero con suma discreción y prudencia, que ella notó y le agradeció. 2 o 3 veces se sonrieron y solo la última vez que tal osaron sorprendió aquella correspondencia a Pepe Ronzal, que, como siempre, seguía la pista a los telégrafos de su aborrecido y admirado modelo. Trabuco se propuso redoblar su atención, observar mucho y ser una tumba, callar como un muerto, pero aquello era grave, muy grave, y la envidia se lo comía. Empezó el segundo acto y don Álvaro notó que por aquella noche tenía un poderoso rival, el drama. Anita comenzó a comprender y sentir el valor artístico de don Juan, emprendedor, loco, valiente y trapacero de Zorrilla. A ella también la fascinaba, como a la doncella de doña Ana de Pantoja y a los trotaconventos que ofrecía el amor de Sor Inés como una mercancía. La calle oscura, estrecha, la esquina, la reja de doña Ana, los desvelos de Chuti, las trazas de don Juan, la arrogancia de Mejía, la traición interina del burlador, que no necesitaba por una sola vez dar pruebas de valor. Los preparativos diabólicos de la gran aventura del asalto del convento llegaron al alma de la regenta con todo el vigor y frescura dramáticos que tienen y que muchos no saben apreciar, o porque conocen el drama desde antes de tener criterio para saborearle y ya no les impresiona o porque tienen el gusto de madera de tinteros. Ana estaba admirada de la poesía que andaba por aquellas callejas de lienzo que ella transformaba en sólidos edificios de soledad, y admiraba no menos el desdén con que se decía y oía todo aquello desde palco, butacas. Aquella noche el paraíso alegre, entusiasmado, le parecía mucho más inteligente y culto que el señorío vetustense. Ana se sentía transportada a la época de don Juan, que se figuraba como el vago romanticismo arqueológico quiere que haya sido, y entonces, volviendo al egoísmo de sus sentimientos, deploraba no haber nacido 4 o 5 siglos antes. Tal vez en aquella época fuera divertida la existencia en Vetusta. Habría entonces conventos poblados de nobles y hermosas damas, amantes atrevidos, serenatas de trovadores en las calles hermosas y postigos, aquellas tristes, sucias y estrechas plazas, y
y calles tendrían, como ahora, aspecto feo, pero las llenaría la poesía del tiempo, y las fachadas ennegrecidas por la humedad, las rejas de hierro, los soportales sombríos, las tinieblas de las rinconadas en la noche sin luna, el fanatismo de los habitantes, la venganza de la vecindad, todo sería dramático, digno del verso de un Zorrilla, y no como ahora, suciedad, prosa, fealdad, desnuda, comparar aquella edad media soñada. Ella colocaba a don Juan Tenorio en la Edad Media por culta de Perales, con los espectadores que la rodeaban a ella en aquel instante. Era un triste despertar, capas negras y pardas, sombreros de copas altas, absurdos, horrorosos, todo triste, todo negro, todo demasiado sin expresión, frío, hasta don Álvaro parecía de entonces mezclado con la prosa común, y cuánto más le hubiera admirado con el ferreruelo, la gorra y el jubón y el calzón de punto de Perales. Desde aquel momento vistió a su adorador con los arreos del cómico, y a este, en cuanto volvió a la escena, le dio el gesto y las facciones del Mesías, sin quitarle el propio andar, la voz dulce y melódica y demás cualidades artísticas. El tercer acto fue una revelación de poesía apasionada para doña Ana. Al ver a doña Inés en su celda, sintió la regenta escalofríos. La novicia se parecía a ella. A Ana lo conoció al mismo tiempo que el público. Hubo un murmullo de admiración y muchos espectadores se atrevieron a volver el rostro al palco de Gallana con disimulo. Los González era cómica por amor. Se había enamorado de Perales, que la había robado. Casados en secreto, recorrían después todas las provincias, y para ayuda del presupuesto conyugal, la enamorada joven, que era hija de padres ricos, se decidió a pisar las tablas. Imitaba a quien Perales le había mandado imitar, pero en algunas ocasiones se atrevía a ser original y hacía excelentes papeles de virgen amante. Era muy guapa, y con el hábito blanco de novicia, la cabeza prisionera de la rígida toca, muy coloradas las mejillas, lucientes los ojos, los labios hechos fuego, las manos en postura hierática, y la modestia y castidad más límpida en toda la figura, interesaba profundamente. Decía los versos de doña Inés con voz cristalina y trémula, y en los momentos de ceguera amorosa se dejaba llevar por la pasión cierta, porque se trataba de su marido, y llegaba a un realismo poético que ni Perales ni la mayor parte del público eran capaces de apreciar en lo mucho que valía. Doña Aña, sí, clavado los ojos en la hija del comendador, olvidaba de todo lo que estaba fuera de la escena. Bebió con ansiedad toda la poesía de aquella celda casta en que se estaba filtrando el amor por las paredes. Pero esto es divino, dijo volviéndose hacia su marido mientras pasaba la lengua por los labios secos, la carta de don Juan escondida en el libro devoto, leída con voz temblorosa primero, con terror supersticioso después, por doña Inés, mientras Brígida acercaba su bujía al papel. La proximidad casi sobrenatural del Tenorio, el espanto que sus hechizos supuestos producen en la novicia, que ya cree sentirlos todo lo que pasaba allí y lo que ella adivinaba producía en Ana un efecto de magia poética, y le costaba trabajo contener las lágrimas que se le agolpaban a los ojos. Ay, sí, el amor era aquello, un filtro, una atmósfera de fuego, una locura mística. Huir de él era imposible, imposible gozar mayor ventura que saborearle con todos sus venenos. Ana se comparaba con la hija del comendador. El caserón de los Osores era su convento, su marido la regla estrecha de hastío y frialdad en que ya había profesado 8 años hacía. Y don Juan, aquel Mesías que también se filtraba por las paredes, aparecía por milagro y llenaba el aire con su presencia. Entre el acto tercero y el cuarto, don Álvaro vino al palco de los marqueses. Ana, al darle la mano, tuvo miedo de que él se atreviera a apretarlo un poco, pero no hubo tal. Dio aquel tirón enérgico que él siempre daba, siendo la moda en que en Madrid empezaba entonces, pero no apretó, se sentó a su lado, eso sí, y al poco rato hablaban aislados de la conversación general. Don Víctor había salido a los pasillos a fumar y disputar con los pollastres vetustenses que despreciaban el romanticismo y citaban a Dumas y a Sardó, repitiendo lo que había oído en la corte. Ana, sin dar tiempo a don Álvaro para buscar buena embocadura a la conversación, dejó caer sobre la prosaica imaginación del petimetre el chorro abundante de poesía que había bebido en el poema gallardo, fresco, exuberante de hermosura y color del maestro Zorrilla.
La pobre regente estuvo elocuente. Se figuró que el jefe del Partido Liberal Dinástico ahora entendía que no era como aquellos vetustenses de cal y canto que hasta se sonreían con lástima al oír tantos versos bonitos, sonoros, pero sin miga, según aseguró don Frutos en el palco de la Marquesa. A Mesía le extrañó y hasta disgustó el entusiasmo de Ana, hablar de don Juan Tenorio como si se tratase de un estreno, si el don Juan de Zorrilla ya solo servía para hacer parodias. No fue posible tratar cosas de provecho y el Tenorio vetustense procuró ponerse en la cuerda de su amiga y hacer el sentimental, disimulado, como los hay en las comedias y en las novelas de Filliet. Mucho sprit que oculta un corazón de oro que se esconde por miedo a las espinas y la realidad. Esto era el colmo de la distinción, según la entendía don Álvaro, y así procuró aquella noche presentarse a la regenta, a quien estaba visto que había que enamorar por todo lo alto.